A ver, muchas gracias por continuar con nosotros. Está el diputado Roberto Dawison con nosotros esta mañana. Vamos a abordar varias temáticas, ¿no? Roberto, tal como usted lo sabe, podría enfrentar en la Asamblea Legislativa un antejuicio. De hecho, se ha autorizado la creación de una comisión para que se pueda estudiar la posibilidad de un desafuero en la Asamblea Legislativa, al igual que la diputada Nabilma de Escobar. El caso de Roberto, el diputado Roberto Dawison, es por el delito de una posible difamación. Le explico rápidamente de qué se trata esto en el marco de este accidente que tuvo un Ferrari en el Redondel Ferrer. El diputado Roberto Dawison dijo en su momento que era el presidente Mauricio Funes el que iba en el vehículo, que se investigara quién iba al interior del vehículo y, bueno, a raíz de esto el presidente decide tomar una acción legal contra los diputados del Partido Arena y contra el director ejecutivo también de Arena, ¿no? El señor Roberto Mason. Roberto, bienvenido. Vamos a hablar también de otros temas porque es importante escuchar tu posición respecto a esta situación que está viviendo el país, estos ataques constantes que están recibiendo elementos de la Policía Nacional Civil, estas dos comisiones que han aparecido, una encabezada por el Ministerio de Seguridad Pública, que algunos dicen, ¿será que pretende el actual ministro quedarse en el cargo y está lanzando esta iniciativa? No hay muchas especulaciones, ojalá que al final no sea eso y sea de verdad un esfuerzo genuino. Y por otro lado aparece el padre Colindres junto con otro de los mediadores y otro grupo de pastores y miembros de otros sectores diciendo de que es importante desarrollar y continuar el proceso de pacificación entre las pandillas. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Romeo, un gusto estar contigo, con todos los televidentes y bueno, que estamos a tus órdenes. Pues comencemos con el primer tema, que planteé en la introducción de la entrevista. Roberto, ¿cómo ves la situación? ¿Y qué tienes que decir respecto a lo que se está desarrollando en la Asamblea Legislativa, donde podrías enfrentar un posible antejuicio? Bueno, o desaforarse, ¿no? Bueno, a mí me queda claro de que este es un juicio político. A todas luces, así pinta, por cuanto hay indicios de cómo, desde el origen de cómo surge esto, hasta cómo se aprueba el mediante el cual este día se va a conocer en la plenaria que la demanda que ha puesto el presidente, que en realidad es una denuncia, pues cumple con los requisitos formales para poder conocerse en una comisión de antejuicio, cuando nosotros le hemos presentado un escrito a la comisión que demostraba, o en el que se demuestra que no cumple con los requisitos formales. A ver, ¿de qué estamos hablando? Todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos cuando estamos enfrentando una acusación, cuando estamos siendo denunciados por la comisión de un delito. El primer derecho que tenemos es a contar con la asistencia de un abogado desde el primer momento que uno es denunciado, ¿verdad? Pues bueno, llegué a la comisión con uno de mis abogados para presentar este escrito y le pedí un tiempo para que él pudiera exponerles las razones objetivas de los requisitos que debiera cumplir un delito de acción privada, que es del que me están acusando, que es el de difamación. Este escrito no quisieron primero dejar pasar al abogado, después aceptaron recibirlo. Aquí tengo la firma de recibido del técnico, o sea, que se incorporó al dictamen, digo, al expediente, pero resulta que al no dejar entrar al abogado, no quisieron conocerlo. Entonces uno de mis colegas diputados empezó a leerlo, le autorizaron leerlo. A media lectura lo cortaron. Le dijeron, mira, ya no, aquí tomamos una decisión ya. Y sin valorar el escrito, donde se le probaba a la comisión que la denuncia del presidente no cumple con los requisitos formales para seguir a la siguiente etapa, pues tomaron la decisión. Ahí me violaron un derecho constitucional, que es en el artículo 18, que es el de que se me responda aquello que uno pregunta o que manda por escrito a cualquier funcionario. Y todos los diputados de la comisión son funcionarios. Al no valorarlo, también uno analiza. Yo he estado en esa comisión, soy miembro de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, y hay en la historia muchos expedientes y muchos casos de antejuicios. Yo he estado depurándolos esto como miembro de la comisión.
Y ha sido un procedimiento normal que cada vez que presenta el técnico, este es el estudio que él hizo sobre el expediente, sobre la petición del presidente, siempre los diputados se lo llevan para analizarlo y consultarlo, y sesión siguiente se toma la decisión. No, en esta, pese a que además de este informe tenían otro, tomaron la decisión de inmediato, sin mayor análisis. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué está pasando acá? ¿Qué puede ser? Veamos los antecedentes. Yo he denunciado muchos atropellos y muchas acciones incorrectas de este gobierno. Ya está una conferencia de prensa donde hubo miembros del Canal 12 cubriéndola, después de que el presidente mandó antes de las elecciones la denuncia para desaforarme. Y en esta yo explicaba, en esta conferencia, por qué el presidente me quiere callar. Y es que he sido de los diputados que más he señalado los errores de este gobierno, las malas actuaciones, comenzando con el nepotismo en Fonavipo, las razones por las cuales quebraron Fonavipo, el tema del chaparral y toda la corruptela que hay alrededor de eso y todas las cosas oscuras que están manejando ahí, la pérdida de millones de dólares de los salvadoreños, porque son fondos de los salvadoreños, de los contribuyentes. He denunciado la hipocresía atrás del pacto entre pandillas, y que atrás estaba el gobierno, y quedó claro con los audios que hicimos públicos, que estaban en internet y que ahí los encontramos para que la población los pudiera conocer, lo hicimos público, y resulta que esto por supuesto incomoda, pero Winston Churchill decía que la crítica no va a ser agradable, pero es necesaria, porque eso es lo que fortalece la democracia, y eso también hace mejores funcionarios cuando están sometidos al escrutinio público, y el presidente de la República no se escapa al escrutinio público. Claro, todos los presidentes han sido criticados, ¿no? Claro. En su momento. Ahora, Roberto, ¿por qué dices tú que no cumple los requisitos? Me mencionabas uno de que por lo menos no dejaron escuchar a tu abogado, ¿no? Que es tu representante legal, pero ¿qué otros requisitos, según tú, no cumple este escrito? Mira, ¿O este proceso? para comenzar, el escrito que mandó el presidente es una denuncia. Es cierto que el reglamento interior habla de que se va a tipificar o que se va a evaluar los requisitos de la denuncia, si cumple con los requisitos necesarios. Pero el delito que me atribuye al presidente, delito que no he cometido. ¿Tú no dijiste que iba en el Ferrari el presidente o sí? Mira, yo lo que he resaltado son las contradicciones en la declaración del presidente. Tanto así que ya te voy a explicar y te lo voy a demostrar cuando él me cita en el escrito, las mismas contradicciones que él demuestra, pero vamos a los requisitos de procesabilidad. Él me atribuye un delito de acción privada y un delito contra el honor, que es el de difamación. Pues bueno, este delito tiene dos características. Primero, que por ser de acción privada, tiene que reunir ciertos requisitos especiales. Tú no puedes homologar los requisitos de un delito de acción pública, que son aquellos que van ante la fiscalía, o de acción pública a petición de parte, con los delitos de acción privada. ¿Por qué? Porque el de acción pública es aquel que la fiscalía, un homicidio, empieza a investigar de inmediato. O el de acción pública a petición de parte, cuando una extorsión, las personas van a la fiscalía y dicen, miren, me están extorsionando, es que este es el número de donde me extorsionan. Entonces, la gente lo pide, la fiscalía investiga. Claro. Pero en el caso de los de acción privada, tú vas ante el juez a través de un apoderado, y el apoderado dice, mire, yo quiero demandar al fulano de tal porque me ha difamado. Pero eso es una persona común y corriente, ¿no? Igual, pero aunque sea un funcionario, tiene que cumplir con los requisitos de una acusación, porque lo primero es una denuncia, los otros delitos son denuncia o querella, que es lo que la Asamblea contempla, pero el otro es acusación. Tiene otros requisitos, como que me diga los requisitos para sacar el DUI y para sacar el pasaporte, ¿son los mismos? Aparenta que sí, pero tienen distintos efectos y no son los mismos, ¿verdad? Y para volar, tú necesitas el pasaporte, no te puedes ir con el DUI aunque sea Centroamérica, pero para salir por la frontera
vía terrestre, puedes salir con tu DUI o con tu pasaporte. Entonces son requisitos distintos y son actos distintos. Entonces necesitas cumplir con los requisitos formales, si no el caso pues tiene vicios de nulidad. Por otro lado, es un delito contra el honor y hay un requisito que el legislador dejó en el Código Penal y es el artículo 183A, que lo que dice precisamente es que para poder iniciar un caso de delito contra el honor, tiene que cumplirse con otros requisitos. Y aquí dice, derecho de respuesta, artículo 183A. La acción penal proveniente de cada uno de los delitos contemplados en estos capítulos que se refieren a los delitos contra el honor, injuria, calumnia y difamación, solo procederán, repito, solo procederán cuando sea acreditado en forma fehaciente que no se obtuvo o no se permitió el ejercicio del derecho de respuesta. Entonces, hay un requisito objetivo que tiene que cumplir previo. En el escrito del presidente en ningún momento dice que se le ha negado el derecho de respuesta. Más, tuvo 2 programas de radio de él, tuvo varias conferencias de prensa y además tuvo una cadena nacional. Si hablamos de tiempo aire, él tuvo mucho más presencia y mucho más acceso a la respuesta que lo que pudimos tener a la acusación, a la denuncia. Tú estás objetando, el procedimiento, en el proceso, ¿no? Después vamos al tema de fondo, porque eso Correcto, ya lo discutiríamos eso ya lo discutiríamos. Eso te iba a preguntar, porque el tema es del antejuicio. Ok, el tema es este, ¿no? O sea, ahora mismo tú estás objetando el procedimiento, si cumple los requisitos de ley para continuar con esto, o si se trata de un juicio político. Pero vamos a hablar también sobre la otra parte, es decir, ¿no estás negando o estás negando haber cometido ese delito, ese posible delito? Mira. Si hay algunas, supongo yo que el presidente de la República va a hacer llegar videos o documentos, etcétera. Yo no me retracto de nada de lo que he dicho, para comenzar. Pero vamos a ver qué es lo que dije. Ok. Voy a tener que hablar de otros medios, porque son los que el presidente se refiere. No importa, claro. Cuando el presidente aquí está la denuncia de él, y dice, el diputado ha iniciado una campaña de difamación y desprestigio y descrédito en mi contra, afirmando hechos que no son ciertos, con la intención dolosa de atentar contra mi honor. Todo lo anterior de la siguiente manera. En la entrevista brindada en el programa 8 en punto, en la 33, que se transmite a esa hora tratada, ante tal representador, el diputado dijo sobre mi persona, abre comillas, estamos hablando de un caso inaudito en la ciencia médica, una persona de 50 años que goza de excelente salud, se deshace la cadera y tiene que hacerle implantes de cadera por una caída desde esta altura, pero bueno, lo vimos inflamado de la cara, pero la cadera, eso solamente pasa, discúlpeme, dije yo en ese momento, según lo que hemos investigado, eso únicamente pasa en un accidente de vehículo. Hemos hablado con médicos y nos dicen, mire, eso usualmente pasa en accidentes de vehículo. Pero uno dice, ¿estuvo en el Ferrari o no estuvo? Cierro comillas. Vamos después. Pero entonces el hecho de que no lo llevaron en el momento que le sucedió. ¿Por qué? Explíqueme. Eso es raro, ¿verdad? Entonces lo único que está claro es que todo alrededor de esto está oscuro. ¿Lo tuyo es una sospecha entonces? Por supuesto, es más adelante él me refiere a que yo digo todo esto que él ha dicho, resaltan las dudas. Entonces, el que uno dude ahora se ha convertido en objeto de persecución. Entonces, el defender este caso no es defender a Roberto Dabuizón, ni a Ana Vilma de Escobar en el caso de la denuncia contra ella. Es defender el legítimo derecho que tenemos los salvadoreños a la libre expresión. Porque si a los políticos que tenemos un fuero para poder hablar y que la razón de ser del diputado es, además de aprobar leyes, servir de catalizador de los actos del gobierno y a la misma vez de contrapeso de la acción pública, a través de la crítica política, si a nosotros nos van a coartar y nos van a censurar y nos van a castigar por podernos expresar, ¿qué puede esperar el ciudadano común? Pero claro, tú tienes razón cuando dices existe la libertad de expresión, ¿no? Pero también está legislado el tema de la posible difamación. De hecho, que por cierto, acabamos de ver un juicio, tú te recuerdas de
el expresidente Elías Antonio Saca contra Hugo Barrera, que ¿Y es qué el mismo pasó? delito ¿Y al qué final. pasó con ese caso? Pero digo, hay legislación No, pero respecto a ¿quién eso. pasó? ¿Qué pasó con ese caso? Lo que sucedió con ese caso es que no procedió, ¿verdad? No procedió. Es más, fíjate que tan importante es el tema de los requisitos que ya es público, porque toda sentencia es de orden público. Sí. El caso de Alba Petróleo contra Arnoldo Jiménez ya fue sobreseído definitivamente. La Cámara dijo, miren, aquí no se ha cumplido con los requisitos objetivos de procesabilidad, porque no mencionaron y no probaron lo que dice el artículo 183A, que te acabo de mencionar. Entonces, como no reúne los requisitos, el caso se cayó en la Cámara. Inmediatamente. Claro, mal planteado. Claro, y es lo mismo que estamos hablando en la Asamblea Legislativa. Yo tengo derecho, como cualquier ciudadano, a que se me respeten, valga la redundancia, todos mis derechos y al debido proceso. Y aquí no hay debido proceso, discúlpenme. Entonces, si vamos a ir al fondo, eso es la siguiente etapa, donde vamos a probar que no hay delito. No hay ninguna tipificación por las acciones que yo he realizado que sean condenables en el Código Penal. O sea, no hay ninguna de mis actuaciones mencionadas en el Código Penal como una falta o un delito. Pero bueno, por supuesto que esto termina siendo político por cómo ha venido dándose desde el principio. Nunca habíamos visto una resolución express sobre un informe de un técnico de parte de la comisión, jamás se había dado. Yo he estado en esa comisión de legislación ya por largo tiempo. ¿Podrías quedar tú, al igual que Ana Vilma, inhabilitados para participar en las próximas elecciones? Pues eso es lo que Digo, si creemos, procede todo eso esto. es lo que creemos que están buscando. Eso es lo que sentimos que están detrás o en el fondo de esto, es lo que están pretendiendo. Porque somos diputados no solamente que gozamos de mucha popularidad, porque en las elecciones 2012 que se votó por rostro, quedó demostrado que somos los diputados o de los diputados más votados del país, sino que además hemos sido bastante críticos y hemos sido activos en los medios sociales generando opinión pública y por supuesto a un gobierno que tiene actitudes dictatoriales como la que está manifestando el actual gobierno, pues no le va a gustar ser sometido a la crítica. Aquí viene la ironía, el presidente de la República ganó popularidad criticando, ganó popularidad siendo una persona que se manejaba públicamente y abiertamente en la crítica política por ser un analista político y estar en los medios de comunicación. Pero ahora la crítica él no la tolera, pues me parece además de atentatoria contra los principios de los periodistas, principio de la libertad de información, me parece además atentatorio contra los principios democráticos que debemos de sostener en nuestro país. Ok, Roberto, no sé si hay algo más que agregar sobre esto. Estaba buscando, obviamente, algunas de las citas de lo que dijo el presidente Mauricio Funes cuando se refirió, ¿no? Cuando dijo que iba a entablar estas demandas contra los dos diputados y contra el director ejecutivo del COENA. Mira, si alguien se ha dedicado a difamar, ofender y ha ocupado todos los espacios públicos posibles. ¿Y por qué no las has demandado tú entonces a él? Para terminar, que se ha dedicado todos los sábados y en toda oportunidad que ha tenido un micrófono enfrente para difamar, ofender, calumniar a políticos, empresarios, periodistas y generadores de opinión pública que le han criticado algo, es precisamente el presidente Funes. Y creo que la democracia requiere un nivel de tolerancia que él no tiene. Eso demuestra que no está a la altura del cargo. Vemos el caso del muchacho que, como legítima protesta, salió en Guayabera con unos audífonos y con un cartel pidiendo que le devolvieran el Ferrari. Ahí en el redondel Maferrer. No voy a pretender calificar si hizo bien o mal, pero es un derecho legítimo poder protestar. Pues bueno, ahí lo han tenido acosado,
le han ido a poner una patrulla frente a su casa, le han dado seguimiento todo el tiempo. Eso solamente pasa en dictaduras. ¿Cuál muchacho, perdón? Hay un joven que salió en las redes sociales, Ajá. en el redondel Maferrer, denunciando, o sea, una protesta, y lo han acosado. ¿Es una protesta o una parodia? ¿Era de Bueno, Ferrari? igual, una parodia puede ser una protesta, Ajá. ¿verdad? Y pues una parodia también lo vas a perseguir, y lo vas a... Conozco otro caso de un muchacho que le negaron el título de bachiller porque hizo un comentario en Twitter, no muy feliz por cierto, pero igual un comentario sobre la primera dama, y se le fueron encima en el colegio y amenazaron hasta el mismo colegio, o sea, para que no le dejaran graduarse. Algo que con una disculpa y con llamarle la atención al muchacho bastaba. Entonces, aquí vemos actitudes verdaderamente groseras de parte del presidente, y lamentablemente él sí no acepta la Que es un presidente, desde el punto de vista que tú me lo estás planteando, fácilmente demandable. Fácilmente mandable. ¿Y por qué no lo han? Es que, insisto sobre eso, ¿no? Estamos estudiando. Sobre todo ustedes que son diputados de la Asamblea Legislativa, podrían, utilicemos un término más popular, ¿no? Si el hombre se pone de pechito, ¿verdad? Claro. Entonces es bien fácil entablar una demanda en su contra por el delito de difamación, supongo yo. El 1 de junio ya no es presidente. Entonces, Ahorita en la Asamblea él tiene el sartén por el mango, por lo que aparenta, porque pues parece como que ha habido una orden expresa para que las cosas salgan express. Entonces esperemos que las condiciones cambien, es lo que estamos estudiando. ¿Estás tú analizando una demanda o una contrademanda? Lo estamos analizando. Ya. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos, mire, esta no es la primera vez que hay una situación así, digamos, de diferencias entre Roberto y por supuesto el mismo gobierno, este gobierno, ¿no? Porque anteriormente usted se recuerda también cuando desde Venezuela se pidió la investigación, ¿no? De un grupo de derechas salvadoreños que aparentemente querían atentar contra el presidente Maduro. Vamos a escuchar ese audio, parte de lo que ha dicho el presidente también en algunos lugares o en otros foros respecto a Roberto Dabuisón e incluso parte de su familia. Volvemos. Declaraciones, pero ya había mandado algunos avisos, no lo suficientes como para que nosotros ordenáramos una investigación. Tome en cuenta que está denunciando a un importante diputado, hijo del fundador del partido Arena, a quien en el pasado se le involucró con los escuadrones de la muerte y con el asesinato de nuestro obispo mártir, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. El hermano del diputado Dabuisón fue asesinado en Guatemala por estructuras vinculadas al narcotráfico. Entonces, insisto en lo mismo. Quien camina como pato y le hace cuac, puede que sea pato. Puede que sea pato. Esa es la frase con la que cierra por lo menos este fragmento de la entrevista que el presidente Mauricio Funes dio a un medio de comunicación. Roberto. Bueno, yo creo que queda claro quién ha sido el que ha infamado, calumniado, denigrado y ofendido a mi familia y a mí. Y creo que no tiene ninguna autoridad moral para estarme ahora señalando como lo está haciendo. Aquí aplica la cita bíblica: no veas el lobo en la paja de tu hermano, sino la viga que llevas en el propio. Y de verdad que indigna, pero ese señor presidente, él sí se dedica a ofender, a difamar, a calumniar, pero cuando se le señalan sus contradicciones, allí se ofende. Aquí también es un poco dicharachero. Aquí me viene un dicho a la mente: explicación no pedida, culpabilidad confesa. Si quien generó tanto morbo alrededor del caso Masferrari fue él, por tantas cosas encontradas, tantas contradicciones que él mismo se dio, pero uno resalta esas contradicciones, porque me lo preguntaron los periodistas, si eso salió en los medios de comunicación, de ahí salió la noticia. Entonces, pero él, a sabiendas,
de que no era cierto lo mío, a sabiendas de que el caso de Guatemala no es como lo pintó, a sabiendas de que el caso de Monseñor Romero, hasta hay un juicio donde está una sentencia de un habeas corpus en la sala de lo constitucional, ahí en la Corte Suprema de Justicia, donde se manda a callar todas las demandas contra el mayor Dabuizón respecto a ese tema, porque no se ha aprobado. Entonces, que él venga a calumniar a mi familia y a difamarme de la manera que lo hace. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora con lo que él pretende hacer conmigo. Creo que a la población le queda claro quién es la persona que calumnia, quién es la persona que ofende, quién es la persona que difama. Y todavía hoy estoy esperando que el gobierno de la República de Salvador proteste ante Venezuela y le reclame por la acusación falsa y calumniosa que hicieron de mí. Porque yo no recibí... ¿La hizo Venezuela? Sí, Venezuela hizo la denuncia, hizo la acusación, hasta sacaron un audio falso, tuve que ir a Venezuela a desmentir eso. Y esta es hora que el gobierno no ha hecho nada para exigir que se retracten y explicaciones a ese gobierno por la acusación calumniosa hacia un representante del pueblo salvadoreño, porque el 125, que es donde sale el fuero de los diputados, también comienza así. Los diputados representan al pueblo entero. Soy representante del pueblo salvadoreño. Él mismo lo dice ahí en el video que pasaste. Pero, pese a eso, todavía ahora, a sabiendas, quedando claro que ya la Fiscalía también lo mandó al archivo, porque el caso ellos lo mandaron a la Fiscalía y lo mandó al archivo porque se demostró que no había nada. Pues bueno, todavía no he hecho nada, todavía no se han pronunciado y sigo esperando. Entonces, aquí vemos una actitud verdaderamente autoritaria e intolerante de una persona que debiera defender los intereses de los salvadoreños, que debiera de velar por la democracia y por las libertades de los salvadoreños. Ok, Roberto, vamos a aprovechar lo que resta de la entrevista para hablar un poco también sobre esto que está pasando en el país. Conocer tu opinión respecto a este tema de la conformación, aparentemente, de dos comisiones, ¿no? Una comisión que, por un lado, ha sido nombrada, lo dije al principio, por el ministro de Seguridad Pública de nuestro país, y por otro lado aparece esta encabezada por los mediadores de la tregua entre las pandillas. No sé si van en la misma dirección, si es correcto esto y qué podemos esperar de esta situación realmente. Bueno, mira, desde el principio yo he sido bien claro con respecto al tema de la tregua. Yo no estoy de acuerdo, nunca lo estuve, con que se estuviera negociando con delincuentes. Que lo pintaron, que era un pacto entre esas pandillas y que habían facilitadores. Y hubo dudas al respecto y se dio el beneficio de la duda, valga la redundancia. Pero entonces se conoció la verdad, que lo que había tras de eso era una negociación directa del gobierno con las pandillas y que la disfrazaron para socializarla como una tregua entre ellas. Pero ahí no buscaron negociar que dejaran de delinquir, no buscaron negociar que entregaran las armas y que buscaran una forma de reincorporarse a la vida social o a la sociedad salvadoreña. Entonces, ese es un pacto espurio, un pacto que no le va a beneficiar a nadie. Porque mientras dejaron de perseguirlos, mientras dejaron de reprimir la delincuencia, les dieron espacios para que pudieran salir libremente a la calle, anduvieran caminando como Juan por su casa y se empoderaran y se enquistaran en los territorios mientras dejaban de matarse entre ellos por los territorios porque de un solo se los repartieron. Ahora estamos viendo las consecuencias. El gobierno cambia de estrategia cuando ve que eso se les salió de la mano porque se quintuplicaron las extorsiones, empezaron a aumentar las desapariciones, empezaron a aumentar el robo de carros, empezaron a darse otros delitos, no el de homicidio, porque los homicidios que se daban ya no eran de delincuentes que se mataban entre ellos, sino que mataban al que no pagó la renta, mataban al que no se dejó asaltar, o sea, al ciudadano honrado. Pues bueno, se cambia de estrategia, se empieza a combatir el delito y resulta que ya estaban empoderados. Y ahora sacarlos de los territorios es más difícil. Y ahora cuando la policía quiere actuar, en ese tiempo que estuvieron en los territorios, se empoderaron y se entrenaron y se armaron. Ahora le están atacando a la policía con armas
de grueso calibre. Ahora están más organizados. Si bien las pandillas ya empezaron otra vez a matarse entre ellos por territorios, el que ahora venga otro esfuerzo de pacificación, a lo único que nos lleva a pensar es que el gobierno es incapaz de defendernos, que no tiene planes claros y no está preparado para defendernos. Y cuando vemos que la Fuerza Armada, que debiera de contribuir y lo está haciendo con este esfuerzo, está dirigido por alguien que prefiere apostarle a negociar con el enemigo que combatirlo, hombre, uno se preocupa aún más. Y ahora vemos dos grupos en competencia para ver quién logra negociar primero. ¿En qué estamos? Si debiera haber un pacto, debería ser de las pandillas con la población. Vamos a dejar de delinquir, vamos a dejar de extorsionar, vamos a dejar de robar, vamos a dejar de asesinarlos. A cambio, los que tengan que pagar algún delito, se les va a dar facilidades, y los que todavía no tienen un delito que perseguírseles, se les va a dar una amnistía, porque sí hay, por pertenecer a pandillas, el delito de asociaciones ilícitas. Y se les va a dar mecanismos para reinsertarse. Pero de eso nadie está hablando. Lo que se está hablando es, miren, dejen de matarse, porque lo que queremos es bajar los números de homicidios. Sí, pero, ¿y los demás delitos? La ciudadanía que está siendo víctima de esos delincuentes, ¿quién vela por ellos? Mira, aquella fotografía del niño que estaba lavando en un río las botas ensangrentadas del padre que le asesinaron cuando le mataron también a su hermano ese mismo día. Eso le rompe el corazón a la gente. Un pacto deberíamos estar haciendo para velar por esos niños y por esas familias víctimas de la delincuencia. Esa gente está esperando una mano amiga del gobierno. Esa familia, para ese caso, quedaron 10 niños en la orfandad con una mujer que se dedicaba a criarlos mientras el padre trabajaba la tierra. Hoy, ¿quién va a trabajar la tierra y quién va a velar por esos niños? De eso deberíamos estar hablando. Debemos estar hablando de cómo evitar que los mareros chantajeen al mismo gobierno, que les digan, mira, retírate, porque hemos sabido de casos donde les dicen, mejor apártense, pues no los vamos a matar, a los mismos policías. ¿Dónde, por ejemplo? Salió en los periódicos que en un puesto que estaba poniéndose en el centro, pidieron que los quitaran, creo que en Apopa o en Soyapango, pidieron que los quitaran y si no los iban a matar los policías. Y quitaron el puesto policial, ahí salió en los periódicos. Entonces, ahora, es Roberto, pero lamentable. también salió también en los periódicos y por cierto en uno digital, este tema también donde el candidato del Partido Arena, aparentemente muy al contrario de lo que están hablando algunos dirigentes, buscó un acercamiento también con las pandillas, ¿no? Bueno, yo lo que entiendo, y es lo que él mencionó, es que él hizo un llamado para que dejaran de coaccionar a la gente para que no saliera a votar. Eso que yo sepa es velar por los intereses de los salvadoreños y no negociar nada. Y creo que la posición de nuestro partido con respecto a la tregua era bien clara. Íbamos a buscar reprimir el crimen, pero a la misma vez dar mecanismos de reinserción. Porque aquel que quiera salirse de la vida delincuencial, hay que darle alguna oportunidad. Si no, lo estamos condenando a que siga delinquiendo. Y aquel muchacho que todavía no ha ingresado a la pandilla, pero que está siendo acosado, hay que blindarlo, dándole oportunidades de accesibilidad a programas que les permitan tener tiempo, el uso de su tiempo de ocio en algo que no le lleve a caer en las pandillas. Ocuparlo en aprendizaje, en deporte, pero a la misma vez hay que reprimir. Lo que hizo el candidato es hacer un llamado a los pandilleros. ¿Por qué no se lo hizo a la policía o al ejército? Decirles, señores, les pido y les exijo que resguarden estos lugares, También se hizo. Pero decírselo a los pandilleros es como hacer una concesión a los pandilleros o decirles, reconocerles alguna autoridad a los pandilleros, un control que tienen. Si el gobierno, y lo estuvimos denunciando, si el gobierno no estaba haciendo nada para evitar que estos pandilleros le impidieran a la gente salir a votar, les buscaron mecanismos de reinserción, era una forma de buscar resolver problemas y también el reprimir a la delincuencia, otra propuesta clara de nosotros, pero mandar un mensaje
pues lo que se estaba buscando era ayudar a la población. Ahí no había ninguna negociación. Y si hubiera habido una negociación de parte de Norman Quijano con los delincuentes, sería el primero en condenarla. Eso que le quede claro. Y yo no estoy de acuerdo con pactar con la delincuencia. Y conociendo a Norman, él jamás lo habría pensado ni planteado. Ya, entonces tú no tienes confianza de que este proceso de pacificación convocado o esta comisión de diálogo, ¿no?, convocada por el ministro de Seguridad, vaya a tener resultados positivos. Es que si hay un resultado positivo, es negativo para la población. Y si hay algo negativo, también va a ser negativo para la población. Bien contradictorio, pero positivo ¿en qué sentido? Se negoció con los delincuentes. Que el gobierno de El Salvador negocie con delincuentes es darle un estatus de beligerancia. Entonces, el que está perdiendo es la institucionalidad, es el mismo gobierno. Está elevando a los mareros y bajándose el gobierno. Entonces perdemos todos. Conclusión, no hay nada bueno. Si sale algo bueno, no va a ser bueno para la población. Lo que tendría que buscarse es un pacto con la población, un acuerdo donde van a dejar de delinquir. Si van a deponer las armas, si van a deponer la cultura delincuencial y se van a reinsertar y se les van a dar mecanismos de reinserción, vale la pena negociarlo. Pero si lo que se está negociando es que se dejen de matar únicamente y que bajen los índices de ciertos delitos a costa de que sigan enquistándose en los territorios, lo que estamos haciendo es entregándole al pueblo salvadoreño en bandeja de plata a los delincuentes. Porque al final lo que va a suceder es una negociación. ¿Qué me das? ¿Qué te doy? ¿Y qué le va a dar el gobierno? Espacio para que se puedan seguir recreando ahí en las calles, que puedan seguir asaltando, que puedan seguir extorsionando a la luz pública. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que va a buscar el gobierno? ¿Qué es lo que va a negociar el gobierno? Ahora, distinto es que aquí hay un planteamiento. El que se quiera retirar de la delincuencia, le vamos a dar una ley de amnistía especial para ustedes, donde si reconocen su crimen, les vamos a dar concesiones penales, van a ir no a una cárcel fuerte, sino que a algo a un centro de menor seguridad, donde se les va a reinsertar, se les va a enseñar un oficio, se les va a educar, si no sacaron su bachillerato van a poder sacar su título, se les va a ayudar a que puedan reinsertarse. Y eso no es negociar. Pero eso es un ofrecimiento, ¿verdad? A cambio de algo. Pero el gobierno está buscando pactar con ellos, que es distinto. Si el gobierno lleva un planteamiento, el que se salga de las pandillas, es decir, el que a tal día no se salió, lo vamos a perseguir, lo vamos a capturar y el que se oponga pues va a tener que enfrentarse a la policía. Pues es un planteamiento serio también, ¿verdad? Pero el gobierno tendría que llamarlos, no el gobierno iba a buscarlos. Imagínate, aquí está el mundo al revés. El gobierno va a buscarlos, miren, ayúdenos, hombre, por favor, ayúdenos, vamos a platicar. ¿Dónde se ha visto que el gobierno busca a los delincuentes? Aunque el ministro ha sido crítico del tema y ahora está cambiando de posición. Ajá. O sea, es contradictorio. ¿Cómo el gobierno va a ir a buscar a los delincuentes? En todo caso, ellos deberían de ir a buscarlos. Mira, queremos salirnos. Entonces, ok, veamos la forma, que es distinto, pero aquí es el mundo al revés. Resulta que ahora los patos están disparando las escopetas. ¿Dónde se ha visto? Roberto, cuando tú dices que la negociación debe ser con la población, a ver, ¿cómo debe de ser ese mecanismo? Es decir, si no es la autoridad la que propicia un espacio de diálogo, ¿cómo debería de iniciarse? ¿Qué es lo que quiere el pueblo salvadoreño? El pueblo salvadoreño quiere que dejen de pedirle renta y que su salario sea para ellos y no para los delincuentes. El pueblo salvadoreño quiere que dejen de robarle sus vehículos y robarle sus bienes. El pueblo salvadoreño quiere que dejen de asesinar a sus hijos, a sus esposos, a sus esposas, a sus madres, a sus padres, a sus abuelos. El pueblo salvadoreño quiere vivir en armonía y en tranquilidad. Entonces, si quitarle esos delitos que le están agobiando a la población no va a ser parte de cualquier acuerdo, y no digo uno de ellos, todos los delitos, entonces nada estamos haciendo. Porque si el gobierno va a tolerar ciertos delitos graves a costa de que se reduzcan ciertos delitos graves, la población siempre va a estar sometida a ser víctima de la delincuencia.
Ok, Roberto, vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a enlazarnos con la Radio 102.9. Ahí está Tony. Vamos a regresar en breve. Estamos en la recta ya para terminar la entrevista de Hechos AM con el diputado Roberto Dabuizón conversando esta mañana. Lamento mucho que Ana Vilma Escobar, y lo digo porque, pues sí, de repente uno dice, bueno, están confirmados diputados, uno lo da a conocer a través de las redes sociales y sin mayor justificación. Ana Vilma, usted lo sabe, me dice que no va a poder estar aquí en el estudio. Así que, qué lamentable digo porque es la otra parte, ¿no? Otra diputada del Partido Arena, en este caso diputada del Partido Arena, que también está enfrentando una situación bastante similar. ¿Está listo, Tony? Hablemos bien de El Salvador. ¿Está listo, Tony? Esto fue Reflexiones. Todavía no está listo, Tony. Roberto, antes de hacer el enlace con Tony, ¿cuál sería como tu mensaje final sobre esta situación? ¿Qué está proponiendo? ¿Dónde Arena desde la Asamblea Legislativa o qué desde la Asamblea Legislativa Arena puede hacer para sumar esfuerzo también en esto, que al final, como tú bien lo dices, está golpeando a la familia salvadoreña, ¿no? Independientemente de si es tregua o no es tregua, si sirve o no sirve esto, si va a dar resultados o no va a dar resultados. Bueno, nosotros hemos sido muy proactivos en este aspecto. A Mauricio Funes, en su primero o segundo año de gobierno, el expresidente Alfredo Cristiani le presentó, el Partido Arena a través de él, presentó un plan integral de seguridad. Parte de esas cosas se tomaron tiempo después, cuando llegó Perdomo al ministerio, con lo de las granjas penales. Pero la mayoría de cosas las desecharon. Yo he presentado muchas iniciativas de reforma al Código Procesal Penal y Penal en el tema de los excluyentes de responsabilidad, para que cuando un policía o un soldado en uso legítimo de su defensa y en el ejercicio de su deber hieran o maten a un delincuente, no lo metan preso. Eso está aprobado. Terminamos aprobándolo y mírate que hace poco unos policías lo metieron preso, pese a que esa reforma ya está vigente y no debieran hacerlo. No son los jueces. También al final no aplican esa ley. No, pero desde el principio lo manejaron mal, porque ya es ley de la República. Y además, yo lo dije, que la reforma no contempló otros artículos que debieron haberse incorporado. Y por último, hemos presentado otra para empoderar también a los ciudadanos honrados, para que puedan defenderse y demostrando en legítima defensa hirieron o mataron a alguien, hombre, que no lo metan presos. Fíjate el caso que pasó hace poco aquí en Santa Tecla de una persona que un ex empleado se metió a su casa y a matarlo. ¿El hijo del coronel? Correcto. El tipo logró defenderse, mató al agresor, lamentablemente salió herido y murió. Pero ¿qué tal si no hubiera salido herido? Estaría preso, claro, ¿verdad? Y fue en su casa. Entonces, esos casos tan evidentes no debieran de sancionarse con prisión a la gente, aunque después lo sobresean. ¿Por qué tiene una persona que usó legítimamente el derecho de defensa? ¿Por qué tiene que ir a la cárcel 72 horas? Ok, Tony, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Cómo te va, nuevamente a ti, Romeo, y bienvenido a la frecuencia de Radio 102.9, a tu invitado, a Roberto Dabuizón. Bienvenido. ¿Qué tal, querido hermano? Gusto saludarte. Qué gusto saludarte. Y bueno, estamos acá también nosotros conversando con el doctor Raúl Lara y el padre Luis Ayala, como se los habíamos adelantado. Estamos iniciando la conversación sobre la canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II este próximo domingo allá en Roma, en el Vaticano. Así que, pues bueno, aquí los tienes también, Romeo, a tu disposición. Qué bueno, un saludo para ambos invitados, ¿no? Por cierto, acaba de circular la fotografía de Salvador Sánchez Serén, que fue recibido por el Papa Francisco. Y el tema central iba a ser un poco también la canonización de Monseñor Romero, pero
Bueno, ese es un aspecto importante, al igual que la canonización del Papa Juan Pablo II, y que se va a dar precisamente ya prácticamente en los próximos días. ¿Sí? En las próximas horas. En las próximas horas más bien, ¿no? Próximas horas. Así es Una que buena noticia para la comunidad católica. de hay, Salvador y del digamos, mundo. de alguna manera, como dice Roberto, hay fiesta, ¿no? Entre los católicos en ese sentido. Hay alegría, definitivamente. Hay alegría. Un saludo, Romeo, saludo a Roberto también. No, definitivamente, este es un bombazo espiritual para el orbe, no solo para el orbe católico, sino para el mundo. Juan XXIII y Juan Pablo II han dejado una impronta importantísima en el siglo pasado y que todavía nosotros estamos gozando de esa herencia que nos han dejado. Qué bueno. A ver... El doctor pertenece, él es vicepresidente de la Orden de Malta. ¿Ah, sí? Y estábamos diciendo, es una orden que responde directamente a nivel mundial, directamente al Santo Padre, ¿no es así? Buenos días, Romeo y Roberto, es un gusto. Un saludo también. Sí, la Orden de Malta realmente no depende directamente del Santo Padre, pero tiene una cercanía tremenda. De hecho, el gran maestro de la Orden de Malta tiene rango de cardenal y tenemos dentro de la curia romana un cardenal protector y somos, como se podría decir, muy cercanos al Santo Padre y obviamente dependemos espiritualmente de su guía. De tal manera que la Orden de Malta también está de fiesta, como todo El Salvador y como toda la comunidad católica. Qué bueno, y necesitamos, como dicen ustedes ahí, ¿no? De este tipo de bombazos espirituales, porque hablamos con precisamente el padre Luis, hablamos hace unos días, ¿no, padre? Es cierto. Y decíamos, a ver, es que este mundo, El Salvador, necesita también de eso, en una situación de desesperanza que se vive por el tema de la delincuencia, Tony, que es un poco el tema que estamos abordando con Roberto, sí, y un poco también sobre este proceso de desafuero que podría darse en la Asamblea Legislativa, ¿no? En contra de Roberto. Roberto, le quiero preguntar cuál es la situación con respecto al desafuero, porque todo esto depende de la aritmética política que se dé en la Asamblea Legislativa. No solo está Roberto Dawson, sino que Ana Vilma de Escobar en esta situación. ¿Cuál es la perspectiva del diputado Dawson? Pues bueno, lo que queda claro es que este es un juicio político y que somos, Ana Vilma y tu servidor, perseguidos políticos del actual gobierno. Mira que no hay delito que perseguir y además le explicaba aquí a Romeo que la petición que hacía el presidente, la denuncia que nos interpuso, no cumple ni siquiera con los requisitos formales y objetivos para poder pasar a la siguiente instancia, que es la conformación de la comisión de antejuicio. Hace poco se dio el caso de una denuncia similar que hizo Alba Petróleo contra un dirigente de la ANEP. Resulta que ese caso fue sobreseído definitivamente por no cumplir con los requisitos formales, que es cumplir con lo que manda el Código Penal, el artículo 183A, que obliga que antes que se pueda iniciar un juicio por delito contra el honor, tiene que probarse o demostrarse que la persona ofendida no pudo hacer uso del derecho de respuesta. Pues bueno, el presidente de la República no solamente tuvo conferencias de prensa y tuvo sus programas de radio, sino que además tuvo cadena nacional. Y en la nota no menciona que no se le permitió tener derecho a su derecho de respuesta. No pudo hacer uso de eso, no lo demostró. Por el contrario, eso además un delito de acción privada, lo cual implica que tiene unas características y unos requisitos distintos a los de acción pública. Y sin embargo, los están pasando como que si fuera un delito común de acción pública y no un delito distinto que tiene que ser a través de una acusación, no de una denuncia, y a través de un representante legal, un apoderado, que tampoco se ha presentado. Entonces, ahí y lo hicieron de forma express. Y creo que está claro que aquí lo que hay es una vendetta política y lo que están buscando también al desaforarnos es impedirnos correr para la próxima legislatura. Entonces, es una forma muy sucia de sacar la competencia y las voces que le son disonantes de la Asamblea, pero además esto atenta contra la democracia. Los salvadoreños vivimos en un país libre y la libertad de expresión, así como la libertad de información, son pilares fundamentales de nuestra democracia. Y si a los legisladores que tenemos mayor libertad para podernos expresar nos están coaccionando y nos están censurando, ¿qué puede esperar el ciudadano común? Muy bien, Tony, muchas gracias, Tony.
Bueno, vamos a ver por qué ese sucede. enlace. Sí. Y por supuesto, cuando termine la entrevista, las personas que van a agarrar su automóvil que se conecten contigo, ¿no? Para escuchar Por supuesto, los planteamientos por de tus supuesto. invitados respecto Que a ese tengan tema. un bonito fin de semana a los dos y nos quedamos aquí conversando sobre este tema tan interesante de lo que va a suceder el próximo domingo en el Vaticano. Un saludo para tus televidentes con mucho respeto. Muchas gracias, Tony. Hasta Saludos. luego, hasta luego. Muchísimas gracias. Me quedo Y nada bueno, más, ya para ir cerrando, Roberto, un poco sobre la expectativa. Yo sí quiero retomar el tema de la inseguridad que está viviendo el país y te preguntaba, además de las iniciativas que han impulsado ustedes en la Asamblea Legislativa como partido, tú mencionabas esta, de que debería de haber un poco más de tolerancia, digamos, para las personas personas honradas, dices tú, que se defiendan ante la delincuencia, que no necesariamente sean metidos a la cárcel, ¿no? Claro, mira cuántos casos hemos tenido. Hubo varios casos que en autobuses asaltantes fueron abatidos por los pasajeros que estaban en legítima defensa. Hay decenas de testigos que iban en el autobús, que los tipos esos que murieron ahí eran asaltantes, que estaban con cuchillo en mano, pistola en mano, robando a la gente, y que hubo quien los defendió o se defendió a sí mismo. ¿Y qué es lo que pasa? La ley lo que manda es que los detengan por 72 horas. Que los van a meter a una Bartolina a la par de mareros que capaz son de la misma clica del asaltante. ¿Cómo es posible eso? El caso este del joven que te menciono, que murió aquí en Santa Tecla, pero él se defendió. Y si hubiera sobrevivido, no tendría por qué ser detenido, pero la ley ahorita manda que el ciudadano se vaya a la cárcel. Aunque después la fiscalía diga, miren, aquí hay una excluyente responsabilidad, hizo uso legítimo de sus derechos de defensa y por eso voy a pedir que se sobresea. Pero ya estuvo 72 horas en el bote. Esa es una reforma, ¿no? Que se Esa la necesita. presentamos y esta es hora que no han querido estudiarla, así como tampoco han querido estudiar las otras propuestas que presentamos con respecto a la detención provisional, la detención por parte de la Fiscalía, la detención en periodo de inquirir, para que también no solo los ciudadanos, sino que los policías y los soldados, cuando en ejercicio de su trabajo, hieran o maten a un presunto delincuente, para que no los metan presos. Porque la reforma que se hizo parece que no bastó. Y yo lo anuncié, faltó tocar otros artículos para que quedara amarrado. Yo lo que entiendo también que algunos aplicadores de justicia incluso desconocen esa reforma que se impulsó, ¿no? Donde un elemento de la Policía Nacional Civil, si dispara contra un presunto delincuente o un delincuente, no vaya a prisión. Esa ley, esa reforma está vigente en nuestro país. Fue aprobada en la Por Asamblea supuesto, Legislativa pero y ya fue si ningún publicada en los ciudadano principales puede periódicos. aducir ante los juzgados ignorancia de ley, mucho menos un aplicador de justicia. Entonces, el que no conozcan no es excusa. Ellos deben de conocer, deben estar al ¿A lo tanto mejor de la falta ley. divulgación de eso? Si sale en el diario oficial, todos los aplicadores de justicia tienen que estar pendientes del diario oficial, de las leyes que se promulgan y que entran en vigencia, e incorporarlas a sus respectivos libros donde están sus códigos, sus leyes, las que van a aplicar. No pueden desconocerlas. Así como también los abogados y los fiscales. Los fiscales inmediatamente, en vez de pedir es que el fiscal lo que hace, miren, ¿sabe qué? El detenerlos, el que detiene a alguien ahí, va a lo seguro. Porque mejor que te lo saquen a que después te digan por qué no lo metió preso. Claro. Pero el mensaje hacia la policía es nefasto. Que al policía le digan, te vamos a castigar por cumplir tu deber. Eso no puede ser. Okay. Eso no puede ser. Roberto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado contigo. Por supuesto, como medio de comunicación vamos a estar pendientes de esa situación, ¿no?, que se da en la Asamblea Legislativa en torno a la posibilidad de un desafuero de los dos diputados, tanto de ti como de Ana Vilma de Escobar. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a hacer la pausa. Nosotros llegamos hasta acá, por supuesto, pausa. Y cuando regresemos se quedan con Hola El Salvador. Sí, eso estoy diciendo. Que cuando regresemos se quedan con Hola El Salvador. Hasta aquí llegamos. Gracias.